Francisco, una persona nos ha escrito para solicitar que le expliquemos el texto que se encuentra en Marcos capítulo 9, versículos 43 hasta el 48. Jesús dijo a sus discípulos: «Si pues tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Te conviene entrar manco en la vida, más bien que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no se puede apagar. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, pues te conviene entrar en el reino de Dios con un solo ojo, más bien que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga». Quiso decir Jesús que hay circunstancias bajo las cuales los cristianos debieran en realidad cortarse una mano o sacarse un ojo. En primer lugar, Ernesto, permítame hacerle una pregunta. ¿Piensa usted que Jesús en realidad dio a entender que literalmente debiéramos sacarnos los ojos en caso de que nos motivaran el desobedecer a Dios? Bueno, imagino que Jesús no dio a entender esto en un sentido literal. No puedo imaginar tampoco que Jesús quisiera que nos cortáramos la mano derecha o el pie derecho. ¿Qué opina usted? Por supuesto que no. Aquí Jesús habló en un sentido extremadamente pictórico. Para ser consistentes en nuestra interpretación de lo que Él dice, debemos considerar que su referencia a fuego es también pictórica o simbólica. Cuando miramos las cosas desde este punto de vista, el entero pasaje es razonable y entendible. Entonces, ¿qué dio a entender Jesús al hablar de sacarnos los ojos o cortar nuestras manos para lograr obtener la vida eterna? Según el modo de pensar de los orientales, el ojo es simbólico de envidia o deseos impropios. Y en el simbólico lenguaje de los orientales, el cortarse la mano significa el descontinuar un mal hábito. Esas varias expresiones suenan extrañas para nosotros hoy, pero en los días de Jesús el uso y significado de ellas era común, siendo entendible por todos. En este texto Jesús no se dirige a toda la familia humana, sino solamente a sus profesos seguidores que se han dedicado a su servicio. Dios ha provisto un día futuro, los 1000 años del reinado de Cristo, para que entonces el mundo entero sea iluminado con la verdad divina. Entonces, la entera familia humana será puesta a prueba para ver cuántos se muestran dignos de la vida eterna. Parece que usted, Francisco, diferencia entre los creyentes y los no creyentes en lo que respecta a la esperanza de vida eterna. Sí, los cristianos que se han enterado de la verdad en cuanto a la salvación están ahora a prueba, y es a ellos a quienes Jesús exhorta a que no permitan que ninguna cosa, no importa lo preciosa que sea, les impida seguir la senda de lealtad a Dios. Esa es una prueba bastante severa, ¿no cree usted? Sí, pero la recompensa es correspondientemente grande. La promesa de Dios a quienes sacrifican todo para dedicarse al servicio divino es que vivirán y reinarán con Cristo en su reino. Enseguida vendrá la tarea de iluminar a toda la familia humana, concediendo a todos la oportunidad de aceptar la provisión divina para obtener la vida por medio de Cristo Jesús. Será en ese entonces cuando aplicará el texto para que todo aquel que en él creyere no perezca, mas tenga vida eterna. Sí, Ernesto, pero para que crean en Jesús es necesario que le conozcan. Y por eso en el plan de Dios se ha designado un período de 1000 años con el fin de que sean iluminados y para que la entera familia humana tenga la oportunidad de creer y obtener la vida. Pero, Francisco, ¿qué nos dice con respecto al gusano que no muere aun cuando sea arrojado al lago de fuego inextinguible? ¿Acaso ese lenguaje no da a entender que en realidad tenemos algunas inmortales
seres inmortales o algas inmortales, digamos, que el fuego no puede destruir? Ernesto, no dé a las palabras de Jesús un significado que él no dio. Por ejemplo, ¿en qué parte de la Biblia se nos dice que las almas humanas son como gusanos? ¿O que son inmortales? Bueno, pero Francisco, usted me está haciendo preguntas. Pero si los gusanos de que habla Jesús no son almas inmortales, entonces, ¿qué son? Permítame recordarle que la Biblia nada dice con respecto a almas inmortales de clase alguna. La expresión almas inmortales no se encuentra absolutamente en la Biblia. Simplemente en ella esas palabras no aparecen. Entonces, ¿qué se da a entender por los gusanos que no mueren? Dejemos que la misma Biblia conteste esa pregunta. Abra su Biblia en el capítulo 66 de Isaías y lea el versículo 24. Pienso que en ese texto encontraremos alguna luz sobre el particular. Muy bien. Cuando la Biblia nos da una respuesta, podemos sentirnos seguros de que es la respuesta verdadera. El texto dice en verdad, y saldrán y morirán los cadáveres de los hombres que transgredieron contra mí, cuyo gusano no morirá, y su fuego nunca se apagará, y serán un objeto de horror para toda carne. Ernesto, la idea que yo percibo en este lenguaje es la de cadáveres de los muertos expuestos a los elementos y siendo devorados por gusanos. Sin duda esa es la idea que el profeta presenta. Probablemente Jesús aludió a esa profecía en el pasaje que estamos discutiendo. El lenguaje es similar, pero de todos modos, Jesús indudablemente habla de un infierno de llamas. Quiero que usted me explique un poco esto también. No hay fuego literal en el infierno de que nos habla la Biblia. La palabra infierno en este pasaje es la traducción de la palabra griega Gehenna. En la lengua hebrea, tal palabra es el valle de Hinnom, que se encuentra fuera de las murallas de Jerusalén. Los desperdicios y basura de la ciudad de Jerusalén eran arrojados en este valle para ser destruidos, y por esta razón el fuego ardía continuamente en Gehenna. Estos fuegos nunca eran apagados. ¿Es eso lo que Jesús da a entender por fuego inextinguible? Sí, Ernesto. Por supuesto que el maestro lo usa solamente como símbolo de la absoluta destrucción que espera a todos los que pequen voluntariamente. Esto visto, la referencia que hace Jesús a ser arrojados al Gehenna para quienes le escuchaban tenía el significado de una destrucción de la cual no habría resurrección. Pero, Francisco, recuerde que Jesús también dijo que su gusano no muere. Como ya hemos visto, esto es una referencia a los gusanos alimentándose de los cadáveres expuestos a los elementos. Cuando tomamos en cuenta el tamaño y profundidad del antiguo valle de Hinnom, se percibe que algunos de los cadáveres que frecuentemente eran arrojados allí para ser destruidos, ni siquiera llegaban al fondo del valle. En tales casos, aun cuando el fuego no los destruía, eran consumidos por los gusanos. Así percibimos que Jesús intensificó el símbolo de destrucción. En lenguaje pictórico, él dice que no hay oportunidad alguna de sobrevivir para quienes han sido iluminados y luego se tornan en pecadores voluntarios, por cuanto la paga del pecado es la muerte. ¿Y es eso lo que se representa por el fuego inextinguible? Sí, la palabra griega que se emplea en el texto significa no extinguido. Este fuego simbólico no es extinguido, pero cuando no hay nada más que quemar, se extingue. Gracias, Francisco, por su iluminativa respuesta a la pregunta que se nos hizo. Todo lo que nos dice la Biblia es iluminativo y debemos sentirnos ansiosos de enterarnos de todas sus enseñanzas. Se urge a la gente que todos se vuelvan a Dios, y esto es muy bueno, pero pueden lograr esto solamente encontrándole en su palabra y llegando a conocerle como el Dios de amor. Todo esto se discute en los folletos publicados por la Asociación de Estudiantes de la Biblia, el ALBA. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y
Que Dios los bendiga.